Bien, en este segundo módulo abordaremos el tema tabla y gráfico dinámico. En el material de estudio encontrarán una lección llamada Lección Tabla y Gráfico Dinámico. Así también van a encontrar un video de apoyo para poder desarrollar la actividad de una manera satisfactoria. Bien, me voy a permitir abrir la lección para que ustedes puedan verificar en el material el procedimiento que se sigue para poder realizar una tabla y gráfico dinámico. En este tema ustedes se van a poder percatar del impacto que tiene la tabla dinámica, es decir, que esta tabla dinámica nos va a permitir desarrollar diferentes tipos de reportes sobre una misma base origen, para lo cual las tablas dinámicas nos van a facilitar el análisis, organización y el resumen de datos que en este sentido resulten muy complicados debido al tamaño de la información que se está manejando. Así también, les puse por ahí cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Obviamente tiene mayores ventajas, los beneficios son muchos, principalmente para poder potencializar la estructura de nuestros reportes. Ustedes van a encontrar en este material a dónde se tendrán que ubicar para poder insertar una tabla dinámica, en la cual se encuentra en la pestaña Insertar, en el grupo de tablas. Así también, les comento cómo deben crear ustedes una tabla dinámica, qué pasos debemos seguir. Los pasos a seguir son muy sencillos. Primero, número 1, abre el archivo de Excel que contenga la información. Se tendrán que ubicar, colocar su cursor en el inicio de la tabla de esos datos. Una vez que hicieron este segundo paso, tendrán que irse a la pestaña donde van a encontrar los comandos tabla dinámica. Dependerá de la versión que ustedes tengan para poder identificar estos comandos. Sin embargo, en esencia se conservan, es decir, en versiones de 2010 hacia la 2019 podrán ustedes identificar fácilmente este comando que les menciono. Una vez que ustedes dan clic en tabla dinámica, van a poder observar que en su tabla, es decir, en su base de datos, aparece una línea punteada que está indicando el rango que se va a elegir para poder crear esta tabla dinámica. Así también aparecerá de manera inmediata una ventana en la cual nos pregunta Excel en dónde queremos ubicar esta tabla dinámica, es decir, en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo ya existente. Nosotros le tendremos que indicar cómo queremos esta tabla dinámica, en dónde la queremos ubicar. Una vez que nosotros ya decidimos este paso, le daremos a aceptar. Así pues, inmediatamente ustedes van a observar que se habilita una nueva hoja que nos va a aparecer como la están ustedes observando en este momento en su pantalla, es decir, aparecen unos recuadros que ahí es donde va a quedar la tabla dinámica. En el lado izquierdo, en el lado derecho van a encontrar unos campos de la tabla dinámica que nos va a permitir configurarla. Y a su vez, ahí podrán observar unas casillas que se refieren a los encabezados que contiene nuestra base de datos. Más abajo de este lado derecho van a encontrar unos campos que así como se muestran en la pantalla, es decir, filtros, columnas, filas, valores, será la ubicación de los datos que nosotros le habremos de indicar para que tengamos nuestra tabla dinámica. Es decir, nosotros vamos a decidir si el nombre de artículo se vuelve un filtro, o bien país de origen se vuelve una columna, o bien el precio se va al campo de valores. ¿Qué tenemos que hacer aquí para poder tener ya nuestra tabla dinámica? Bueno, pues
seleccionar algunas de estas casillas. Es decir, lo podemos hacer desde las casillas. Es decir, si yo selecciono sección y precio, en este espacio que estoy indicando, es decir, del lado izquierdo, va a aparecer nuestra tabla dinámica únicamente con sección y precio. Lo que les comentaba hace un momento, la vamos a personalizar de acuerdo a las necesidades que se tengan para poder elaborar ese reporte. La ventaja que se tiene es que el origen de esta información se conserva tal cual y entonces nosotros tendremos de manera adjunta nuestro reporte de acuerdo a la configuración que nosotros hayamos elegido. Y estos campos, es decir, que se encuentran en la parte de abajo del lado derecho, como ustedes lo ven en pantalla, arrastrar los campos. Es decir, si yo quiero personalizar mi tabla dinámica con este espacio, en la parte de abajo, tendrán que seleccionar, digamos, sección, tomarla con su cursor y arrastrarla hacia alguno de estos campos. Lo vamos a ver más a detalle con un ejercicio, que es el ejercicio que ustedes tendrán que elaborar. Una vez que nosotros ya configuramos estos espacios, estos campos de la tabla dinámica, podremos observar el resultado. El resultado será nuestro reporte. Y de esa manera nosotros podremos conservar el origen y adjunto podremos tener nuestro reporte a través de lo que es la tabla dinámica. Pero vamos a ver el ejemplo. Bien, como ustedes lo están observando, en este ejemplo que vamos a realizar en el campus, tendrán que realizar una tabla y a su vez un gráfico dinámico. Es decir, aquí les estoy pidiendo que realicen un gráfico dinámico para realizar un reporte con las ventas de los meses correspondientes. Como ustedes ven aquí, bueno, van a poder ver que están 3 columnas, meses, venta, costos, y entonces nosotros tendremos que hacer también el gráfico dinámico. La ventaja que tiene que cuando nosotros activamos directamente gráfico dinámico, en automático obtendremos también la tabla dinámica. ¿Por qué? Porque en automático el gráfico está vinculado a una información la cual está contenida en esta tabla que ustedes están observando. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Vamos a recordarlo. Número 1, recordemos, posicionarnos dentro del primer encabezado o bien desde el inicio de nuestra tabla dinámica. Si yo me posiciono fuera, no me va a activar la opción de tabla ni de gráfico dinámico. ¿Ok? Entonces tenemos que estar dentro de la tabla. Número 2, posicionarnos en la pestaña Insertar y buscar o encontrar el comando, que en este sentido, como yo se los puse en el material, dependerá de la versión que ustedes tengan, que estén utilizando en Excel. En este sentido, bueno, en la pestaña Insertar, observamos que ahí donde estoy posicionando mi cursor, estoy tratando de activar lo que es tabla dinámica. Así también en la parte de en medio ustedes van a poder observar en esta cinta de opciones que viene el apartado de gráficos. Ahí en el apartado de gráficos ustedes van a encontrar un comando que es el que estoy señalando en este momento, ¿sí? Del cual ustedes van a desplegar las opciones. Y aquí viene, ¿qué es lo que quieres hacer? Me dice Excel, gráfico dinámico o gráfico dinámico y tabla dinámica. Entonces nosotros aquí vamos a hacer ambas, gráfico dinámico y tabla dinámica. Vamos a darle clic. Este sería el segundo paso. Inmediatamente, como les comentaba, va a aparecer una ventana en la cual ustedes van a identificar que el rango que se está seleccionando y que me indica Excel que va a ser sobre el cual se va a efectuar o se va a realizar la tabla y gráfico dinámico. Así también en la parte de abajo de esta ventana vamos a poder decidir dónde se va a colocar este informe de tabla dinámica, ya sea en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente.
Vamos a darle clic en nueva hoja de cálculo, que es lo que nos está pidiendo la instrucción. Una vez que nosotros ya decidimos cómo vamos a crear este reporte, le daremos a aceptar. Paso siguiente, se habilita una nueva hoja, como ustedes lo pueden observar, y en la parte izquierda vemos, digamos, los campos donde va a quedar nuestra tabla y nuestro gráfico dinámico. Y del lado derecho van a poder observar los campos que me van a ayudar a configurar este reporte. Para lo cual las instrucciones nos dicen que va a ser una tabla y gráfico dinámico reportando las ventas de cada mes. Lo que podemos hacer, como les mencionaba, es seleccionar esta configuración desde la parte superior de estos campos de gráfico dinámico, únicamente activando las casillas meses y costo. Y inmediatamente ustedes van a observar que del lado izquierdo nos aparece ya nuestra tabla dinámica y nuestro gráfico dinámico. Ventajas que tiene el utilizar esta opción. Como pueden observar, esto se conserva el origen se conserva intacto. Y a su vez, si yo efectúo algunas modificaciones en mi origen de esta tabla y gráfico dinámico, se van a mostrar de manera inmediata en el reporte que estoy haciendo a través de esta opción. Así también vemos que en el gráfico aparecen unos filtros, es decir, aquí aparecen los filtros de meses. Y en este sentido puedo abrir esas opciones de los meses para poder elegir probablemente algunos meses en específico, no todos. Es decir, que en mi área me solicitaran que yo nada más presentara este reporte con los meses de enero, marzo y mayo. Y si le damos a aceptar, vamos a poder observar que cambia tanto el gráfico dinámico como también la misma tabla. Entonces, esta es una ventaja, es digamos una de las mayores fortalezas que tiene esta opción de tabla y gráfico dinámico. De igual manera, observen que cuando yo hago esta opción de elegir estos meses, en la parte derecha, ¿sí? En los campos donde les mencionaba, donde se arrastran también digamos las opciones de cómo quiero que quede configurada mi gráfico y mi tabla dinámica, aparecen como ejes de categorías los meses y como suma, ¿sí? En los valores lo que implica los costos. Casi siempre por lo regular en el cuarto campo que se llama valores, ahí se van a colocar los que tengan, digamos, cantidades, es decir, cifras numéricas. Y en los demás podemos ubicar, digamos, en este sentido, bueno, lo correspondiente a lo cualitativo. Si ustedes observan, lo que es filtros, leyenda de serie y los ejes de las categorías se manejan datos cualitativos. Y en el campo que se denomina valores, ahí podemos colocar la opción de los datos cuantitativos, es decir, la relación que existe entre los datos cualitativos y los datos cuantitativos. De esta manera, podemos observar el potencial que tiene tabla y gráfico dinámico. ¿Qué otras opciones nos ofrece este comando? Bueno, observe que en las cintas de opciones, en la parte superior, mientras yo estoy seleccionando mi gráfico dinámico, aparecerán una cinta de opciones adicional que se llama análisis de gráfico dinámico. ¿Qué me permite? ¿Qué contiene esta cinta de opciones? Algo también interesante que resulta ser muy valioso agregarlo, bueno, pues es insertar una segmentación de datos. Es decir, la segmentación de datos me va a permitir tener un filtro adicional. Es decir, que en lugar de que yo lo haga directo en este espacio que aparece dentro del mismo gráfico dinámico, como lo acabamos de observar, también podemos insertar esta segmentación de datos que desde ahí yo puedo ir cambiando los meses o los datos que se relacionen con el gráfico dinámico de acuerdo a la configuración que yo previamente elegí.
Entonces vamos a darle clic para que ustedes observen que aparece una ventana en la cual Excel me pregunta que cómo quiero insertar esta segmentación, sobre qué datos. Bueno, le vamos a poner sobre lo que son las ventas, para que de esta manera ustedes observen que es un filtro adicional. Al darle a aceptar, nosotros vamos a poder ver dentro de nuestra área de trabajo que se agregó un recuadro en el cual vienen los datos relativos a las ventas. Entonces, si ustedes observan, cuando yo paso mi cursor, aparecen ahí todas las cantidades que corresponden a ventas y que si yo elijo uno de estos, es decir, parecieran como unos botones, que si yo lo elijo este dato de 350, vamos a ver qué pasa. Y vean cómo cambia, por eso es dinámico, porque yo puedo personalizar los reportes y que de esa manera, cuando yo ya determiné este reporte, cuando yo ya lo entregué de cierta manera para poder entregar la información de manera oportuna, pues lo demás permanece. Entonces, si a mí me solicitan otro reporte con los meses, no sé, ahora ya no de enero, marzo y mayo, pues yo puedo quitar esa selección y únicamente presentar el que me soliciten posteriormente. Es decir, a lo mejor ahorita me van a pedir el de enero y de junio. Si le damos a aceptar, observamos que todo cambia. Vean, ¿sí? Ahora, la segmentación, como le dimos hace un momento una opción, bueno, nosotros podemos borrar el filtro, porque como yo les comentaba, esto de insertar una segmentación es un filtro adicional. Y vemos que aparece en la parte superior de este espacio de la segmentación un botón, el cual yo puedo dar clic y borrar ese filtro. Si yo le doy borrar, miren, vean, observen, nuevamente aparecen todos los elementos que desde un inicio yo agregué a este reporte. Bien, espero que les sea de utilidad esta información que les acabo de proporcionar. Muchas gracias.